La Biblia puede parecer a primera vista un museo de piezas sueltas, relatos antiguos, leyes extrañas, genealogías interminables, poetas y profetas que hablan en tonos a veces desconcertantes. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto escondido entre esos pasajes? Un hilo, no visible al ojo inexperto, pero firme y coherente, que atraviesa toda la Escritura y la une como un solo tapiz. El secreto que conecta toda la Biblia, que te sorprenderá, no es una frase bonita ni una teoría académica fría. Es la manera en que toda la historia apunta a una persona, a una obra, a un propósito. Y hoy vamos a recorrer algunos de los puntos por los que ese hilo pasa, a seguir sus meandros, a tocar sus nudos y a descubrir por qué, cuando lo ves, nada en la Escritura vuelve a leerse igual. Imagina por un momento que la Biblia no es una biblioteca desordenada, sino una trama. Cada narrativa, cada objeto, cada gesto ritual, podría ser una pincelada en una pintura mucho mayor. Eso es lo que sostengo aquí. Hay pistas deliberadas, palabras repetidas, gestos que se reflejan, símbolos que reaparecen, que funcionan como señales. Algunas de esas señales son indiscutibles en el texto. Otras entran en el terreno de la tipología, de la lectura cristocéntrica. Es decir, una manera de entender personajes, hechos y símbolos del Antiguo Testamento como tipos o prefiguraciones que encuentran su cumplimiento en Cristo. Llamar a algo tipo no pretende convertirlo en un engaño ni en una fábula. Es admitir que, bajo la soberana dirección de Dios, ciertos eventos fueron dispuestos para señalar algo aún mayor que los sobrepasa. Antes de seguir, si esta idea empieza a abrir preguntas en ti y quieres acompañarme en este recorrido más profundo por la Biblia, suscríbete y activa la campana. Hay muchos más patrones y conexiones esperando ser descubiertos, y este vídeo es solo el comienzo. Empecemos por una imagen que corta la respiración por su simplicidad y por su carga simbólica. La escalera de Jacob. El joven Jacob huye de su hermano, se detiene a dormir, coloca una piedra por almohada y tiene un sueño terrible y maravilloso a la vez. Hay una escalera apoyada en la tierra y su extremo llega al cielo. Ángeles suben y bajan por ella, y en la cima hay una figura que promete compañía y bendición. Génesis 28:10-22. ¿Qué nos llama la atención en ese sueño? Un detalle que muchos pasan por alto. Los ángeles descienden y también suben. No es un solo movimiento, es un vaivén que conecta dos esferas. La escalera no es un objeto inerte, es un canal de comunicación. Ahora, saltemos varios siglos hasta un diálogo breve y enigmático del Evangelio de Juan. Jesús, en un encuentro con Natanael, dice: de cierto os digo, de ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. No resulta chocante la correspondencia. Jesús no cita textualmente el sueño de Jacob, pero retoma su iconografía y la transforma. La escalera se vuelve persona. La conexión entre cielo y tierra ya no depende de un objeto, sino de alguien que ocupa el lugar de enlace. Aquí se observa, de manera nítida, el movimiento propio de la tipología. Un suceso antiguo, el sueño de Jacob, puede ser leído como una prefiguración del papel mediador que Jesús asume. Decir que la escalera apunta a Cristo no es forzar el texto. Es leer cómo el mismo Evangelio remite a aquella imagen y la reinterpreta en la vida de Jesús. Jesús no se presenta como otra escalera más. Se muestra como la encarnación del puente entre Dios y la humanidad. Esta interpretación es textual. Juan lo hace, pero también es teológica. Sugiere que la presencia de Dios en la historia no es episódica, sino culminante en la persona de quien dice: yo soy el camino. Cfr. Juan 14:6. Conclusión mínima del bloque. La escalera de Jacob ofrece un modelo para pensar la mediación de Cristo. No como un mero símbolo, sino como la persona que conecta cielo y tierra. Fíjate ahora en otro par de escenas que, a primera vista, pertenecen a mundos distintos.
la procesión del arca hacia Jerusalén con David que danza, 2 Samuel 6, 1 Crónicas 13:16, y la visita de María a su parienta Elizabeth, en la que el niño en el vientre salta de gozo, Lucas 1:39, 45, 56. El arca de la alianza era el lugar donde la presencia de Dios moraba de modo especial. Cuando el arca atravesaba los pueblos, la gente respondía con temor y con júbilo. En una ocasión, el arca fue llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, y permaneció con él 3 meses. 1 Crónicas 13:16. David, más tarde, la trae a la ciudad de David con música, sacrificio y una danza tan desbordante que su esposa lo despreció. En Lucas, el relato de la visitación nos dice que María se quedó unos 3 meses con Elizabeth. Lucas 1:56, y que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el niño en su vientre saltó. Elizabeth, llena de Espíritu Santo, pronuncia palabras de bendición sobre la que llevaba la palabra hecha carne. ¿Qué hacer con estas resonancias? Algunos lectores han señalado paralelismos formales, el número de 3 meses, la presencia de la palabra divina, la manifestación de júbilo y reconocimiento ante la presencia de Dios. Desde la tradición patrística hasta algunos intérpretes modernos, se ha desarrollado la lectura que considera a María como un nuevo arca que lleva a quien es la plenitud de la presencia divina. Aquí conviene ser prudente, llamar a María una figura del arca, una tipología mariana. No implica exaltarla hasta la divinización, ni convertir la metáfora en dogma universal. Es reconocer que los relatos antiguos emplean imágenes, el arca, la presencia, la danza, que el Nuevo Testamento recupera y reformula a la luz de la Encarnación. Lucas no dice textualmente, María es el arca. Lo que hace es presentar la escena con ecos que recuerdan cómo Dios ha elegido habitar en medio de su pueblo. Técnicamente, hablamos aquí de tipo y antitip. El arca en el antiguo pacto funciona como tipo, una figura que encuentra su antitipo, su cumplimiento o su plena expresión, en la presencia de Cristo en el seno de María. Esta lectura tiene una larga historia interpretativa, especialmente en la tradición cristiana, pero también admite reservas. No es un argumento histórico comprobable como un dato arqueológico, sino una forma de ver unidad teológica entre las Escrituras. El punto pastoral. Cuando leemos Lucas sabiendo que la presencia divina es llevada ahora en persona, la narración nos invita a reconocer la continuidad del plan redentor. Mini conclusión. La procesión del arca y la visitación de María nos hablan de la misma verdad central. Dios se hace presente entre nosotros, y nos muestran cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento conversan. Sigamos a Abraham a la montaña de Moria. La escena es terrible en su belleza moral. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo amado, Isaac, Génesis 22. Abraham obedece hasta el punto de levantar el cuchillo. Isaac, cargando la leña, sube con su padre. En el último instante aparece un carnero que queda atrapado por los cuernos en un matorral y se ofrece en lugar de Isaac. Este relato ha sido interpretado durante siglos como la máxima prueba de fe de Abraham, y como un texto que anticipa la noción de sustitución sacrificial. En el Nuevo Testamento y en la reflexión cristiana, los paralelismos son difíciles de ignorar. Tanto Isaac como el hijo llevan la madera, ambos son presentados por el Padre. En la historia cristiana, Dios entrega a su hijo, y la iniciativa del sacrificio tiene una dimensión paterna y redentora. Aquí toca tener rigor exegético. Los detalles concretos, la edad de Isaac, las fórmulas verbales, el tipo de sacrificio, admiten debate. Hebreos 11, 17, 19 interpreta la experiencia de Abraham en clave de fe que mira más allá de la muerte posible de Isaac. Algunos padres y comentaristas han visto en Isaac un tipo de Cristo, sin negar las diferencias esenciales entre ambos. La teología cristiana clásica sostiene que la historia no es una coincidencia absurda. La historia de la salvación se despliega con ritmos que el autor inspirado articula para revelar algo sobre Dios mismo.
Así, la sustitución del carnero por Isaac puede leerse como un señuelo, una somera anticipación de la sustitución plena que ocurrirá en la cruz. Alguien carga la culpa, alguien más sufre el castigo esperado, y el plan de reconciliación se despliega por medio de la obediencia y la provisión divina. Cuando en la interpretación cristiana hablamos de Isaac portando la leña, no estamos diciendo que Abraham haya sido Dios enviando a su hijo, sino que el patrón del sacrificio, del ofrecimiento y de la redención tiene una forma que desemboca plenamente en la acción redentora de Cristo. Es una lectura que respeta la integridad del relato bíblico y al mismo tiempo lo coloca dentro de una trama más amplia. Mini conclusión. Isaac anticipa la dinámica sacrificial que encuentra su pleno alcance en el don de Cristo. Y esto no es mera imaginación espiritual, sino una lectura que la propia tradición bíblica y cristiana ha sostenido con prudencia y reverencia. Hasta aquí hemos visto 3 nodos del hilo: la escalera que se transforma en persona mediadora, el arca que encuentra eco en la maternidad que porta la palabra encarnada, y la prueba de Abraham que prefigura la sustitución redentora. Cada uno de estos nodos, tomado por separado, ya sugiere que no estamos ante anécdotas desconectadas, sino ante un relato que dialoga consigo mismo. Pero la verdadera fuerza de la tesis surge cuando esos nodos comienzan a conectarse. Escalera, arca, sustituto. Todas son formas diferentes de decir lo mismo en distintos lenguajes literarios: mediación, presencia y rescate. Permíteme detenerme un momento para subrayar un principio hermenéutico que será clave a lo largo de este recorrido: distinguir entre lo que el texto afirma literalmente y lo que la tradición cristiana ha interpretado. Algunas conexiones, como la que Juan establece entre Jacob y Jesús, son directamente textuales. Otras, como la tipología mariana vinculada al arca, pertenecen a un cuerpo más amplio de lectura teológica que ha ido formándose a lo largo de los siglos. Presentarlas no es imponer una lectura, es mostrar cómo la escritura, leída con atención y con el sentido de su desarrollo canónico, revela una unidad que sorprende y exige respuesta. Y aquí, si permites, surge una pregunta que nos debe acompañar. ¿Por qué Dios usaría tipologías? ¿Por qué no revelarlo todo de una vez, sin símbolos ni prefiguraciones? La respuesta tiene que ver con el carácter pedagógico de la historia sagrada. Dios se revela en el tiempo y, por tanto, su autorrevelación se procesa en símbolos, actos y personas que tienen un antes y un después. Estos símbolos no son trucos literarios, son mediaciones reales por las cuales la humanidad llega a comprender, por grados, quién es Dios y qué significa su salvación. Ahora, la tela que hemos estado deshilachando muestra tramas que apuntan a más: la inversión de confusión en comunión, la figura de un sacerdote sin genealogía, la aparición de un redentor que toma la condición de pariente para reclamar y restaurar. Cada uno de estos temas nos llevará a otros encuentros sorprendentes: Babel y Pentecostés, Melquisedec y el sacerdocio eterno, Ruth y Booz como figura del rescatador, la serpiente de bronce que sana y la ciudad de refugio que protege. Todos ellos comparten el mismo vocabulario teológico: mediación, sustitución, refugio, reconciliación. Si esto ya te intriga, detén un instante la mirada y considera la intención pastoral de tal lectura. Leer la Biblia como un todo que apunta a Cristo no es un ejercicio académico indiferente. Cambia la manera en que se ora, en que se predica y en que se vive. Ver a Cristo en la escalera no anula la historia de Jacob. La enriquece, la levanta sobre su horizonte verdadero. Reconocer a María como figura que portó la presencia no borra su humanidad, la honra como canal elegido. Entender a Isaac como tipo no niega su realidad histórica, la sitúa en la línea de una economía divina que va trazando su plan. Cierro este tramo con una imagen. Imagina un pergamino antiguo donde alguien ha ido cosiendo hilos rojos en distintos puntos. A simple vista, parecen costuras aisladas.
Al estirarlo, descubres que todas las costuras forman una red bajo la superficie. Eso es lo que llamamos el secreto de la Escritura. No es un secreto malo ni excluyente. Es una invitación a leer de nuevo, a dejar que la palabra revele su unidad y, sobre todo, a reconocer en esa unidad a la persona que la hace coherente. Pero el mapa no está completo. Lo que hemos visto es una apertura, señales que disparan preguntas, piezas que necesitan ser colocadas con cuidado. Por delante nos esperan otros episodios que amplifican el sentido. La caída de Babel y la reversión de la confusión en Pentecostés, el encuentro enigmático entre Abraham y Melquisedec y su voz extraña sin genealogía, la historia de Ruth y Booz y la ley del Redentor, la serpiente de bronce que paradójicamente sana a quien la mira, y las ciudades de refugio que muestran la misericordia estructurada de la ley. Cada una de estas escenas añadirá un matiz nuevo al secreto. No se trata solo de señalar a Cristo, sino de entender cómo Dios, en distintas épocas y circunstancias, enseña mediante figuras que se cumplen en su Hijo. Entonces queda por delante un camino emocionante, seguir desenrollando el hilo, comprobar cómo cada nuevo ejemplo no compite con los anteriores, sino que los confirma y los enriquece. Y mientras avanzamos, una advertencia amable. Algunas conexiones son más claras que otras. Algunas son lectura histórica directa del texto. Otras son tradiciones interpretativas que merecen respeto y cautela. Mantendremos, pues, una hermenéutica humilde, pero expectante. La Escritura se basta a sí misma para sugerir su secreto. No necesitamos forzarla. Con esto en mente, y con el asombro todavía fresco por las primeras conexiones, prepárate para los próximos saltos. Babel y Pentecostés nos mostrarán cómo Dios convierte la confusión humana en un instrumento de unión. Melquisedec nos llevará a una reflexión sobre un sacerdocio que no nace del linaje humano. La figura de Booz nos enseñará cómo la redención se ejerce en términos legales y personales. La serpiente de bronce nos obligará a mirar la cruz con nuevos ojos, como el objeto que absorbe juicio y trae vida. Cada paso será una pieza más del rompecabezas que, al final, revelará el contorno claro del secreto. No es un misterio exótico, sino la revelación de que todo apunta a Cristo, mediador, sustituto y misericordioso refugio. Sigue conmigo en la siguiente sección, y veremos cómo Dios convierte un lenguaje de juicio en un lenguaje de gracia, cómo una genealogía incómoda abre la puerta a un sacerdocio eterno, cómo la más inesperada de las figuras, una serpiente levantada en el desierto, se convierte en prefiguración de la cruz. Estas historias, lejos de ser curiosidades antiguas, son señales vivas para la fe hoy. Te mostrarán por qué la Biblia, leída con ojos que buscan, no solo informa, sino transforma. Fíjate en la escena de Babel. Hombres que hablan una sola lengua, que se juntan para levantar una torre que toque el cielo, impulsados por orgullo y por el deseo de hacerse un nombre. Génesis 11. Lo que parecía una búsqueda de grandeza humana termina en confusión. Dios dispersa las naciones y mezcla las lenguas. El gesto de dispersión no es solamente una sanción, también es la fractura de una comunidad que quería usurpar el lugar de Dios. ¿Qué queda de aquel episodio? Un mundo fragmentado, idiomas que separan, una humanidad que necesita reconciliación. Avancemos varios siglos y lleguemos a Jerusalén, al día de Pentecostés descrito en Hechos 2. Allí, de forma soberana, el Espíritu desciende, y los discípulos comienzan a hablar en otras lenguas. Gente de todas partes queda asombrada, porque les parece que los oyen en su propio idioma. Donde Babel había sembrado división, Pentecostés abre una brecha de unidad. El Espíritu no borra las diferencias lingüísticas, pero hace que la noticia del Evangelio atraviese esas diferencias y reúna a pueblos. No es una simple inversión poética, es una dinámica teológica. El juicio por orgullo se transforma en una nueva posibilidad de comunión.
¿Dónde está aquí la conexión con el secreto que atraviesa la Biblia? En la forma en que Dios toma un símbolo del juicio y lo rehace como signo de gracia. Babel y Pentecostés se miran como dos lados de una misma moneda. La misma realidad lingüística que había sido instrumento de separación se vuelve medio para la extensión de la salvación. Esta lectura es interpretativa, sí, pero está anclada en el mismo texto. Génesis presenta la confusión. Hechos presenta la reversión. La teología cristiana ha leído este movimiento como una de las maneras en que Dios invierte maldiciones para convertirlas en canales de su propósito redentor. Mini conclusión. La historia se mueve de confusión a comunión, y en ese proceso, Dios muestra que su plan no se detiene ante nuestras barreras. Ahora cambiaremos de escena, y regresaremos a los orígenes patriarcales para toparnos con una figura enigmática. Breve en el relato pero gigantesca en significado. Melquisedec. Génesis 14, 18, 20. Aparece de forma súbita. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Trae pan y vino. Bendice a Abraham y recibe de él un diezmo. Hay cosas raras en su aparición. No se nos da genealogía, no sabemos de su nacimiento ni de su descendencia. Su autoridad sacerdotal no deriva del linaje humano visible. Esa ausencia de filiación llama la atención de los autores del Nuevo Testamento. El Salmo 110 lo invoca, y el autor de Hebreos lo utiliza para argumentar que Jesús pertenece a un sacerdocio que no depende de la descendencia levítica. Hebreos 7. ¿Qué sugiere esta figura? Melquisedec aparece como una anticipación de un sacerdocio diferente, no uno fundado en la genealogía humana ni en la ley del templo, sino en una dignidad que trasciende edades. Interpretarlo como tipo de Cristo no es improvisado. La Escritura misma enlaza a Melquisedec con la figura mesiánica. Pero debemos ser precisos. El hecho de que la Biblia relacione a Melquisedec con la realeza y el sacerdocio del que vendrá, sugiere que la obra sacerdotal de Cristo es profunda y distinta, no meramente funcional. Mini conclusión. Melquisedec señala un sacerdocio eterno. Una mediación que no empieza ni termina por linaje humano, y en ese signo la Escritura abre la puerta a comprender el carácter singular del ministerio de Jesús. Hebreos 7, Salmo 110. Volvamos al terreno legal y personal de la historia bíblica para encontrarnos con Ruth y Booz. Ruth 1:4. Ruth es la extranjera que, tras la muerte de su esposo, decide permanecer con su suegra Noemí y adoptar a su pueblo y a su Dios. En la escena climática, Booz actúa como pariente redentor. Goel. Delante de los ancianos y ante la formalidad de la ley, él adquiere el derecho de rescatar la tierra y tomar a Ruth dentro de la familia, devolviendo seguridad a la línea de Noemí. Lo que en primera lectura puede parecer una simple costumbre, en el marco canónico resulta fundamental. La redención de Ruth asegura la continuidad genealógica que desembocará, más tarde, en la casa de David, y, por vía davídica, en la genealogía que lleva a Jesús. ¿Por qué calificar a Booz de tipo del Redentor? Porque su acción combina legalidad y compasión, paga el precio, asume la obligación y restituye lo que estaba perdido. Cristo, en la lectura cristiana, hace algo análogo a escala cósmica. Se convierte en pariente que asume la deuda y restablece lo que la culpa y la violencia habían deshecho. Es una interpretación que se apoya en la propia narrativa. Ruth no solo recupera tierra, entra a la historia de la promesa. Mini conclusión. La historia de Ruth y Booz nos hace ver cómo la redención en el Antiguo Testamento se articula en términos relacionales y legales, prefigurando la obra integral del Redentor que vendrá. Ahora detengámonos en una escena que, por paradójica, no deja de sorprender. La serpiente de bronce en el desierto, Números 21, 4, 9. El pueblo de Israel, irritado contra Dios y Moisés, es mordido por serpientes venenosas. Ante la súplica,
Dios instruye a Moisés para que haga una serpiente de bronce y la ponga en alto. Quien mire a la serpiente vivirá. Si lo piensas, la imagen resulta extraña. Una serpiente, símbolo del enemigo y del pecado, colocada como medio de curación. Es deliberada la paradoja. Dios toma aquello que representa el juicio y permite que, por la mirada de fe, se convierta en vía de vida. Jesús mismo remueve el velo y explica el sentido profundo de ese levantamiento. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. El objeto que debía ser mirado no tenía virtud en sí. La sanidad surgía por la obediencia a la orden de Dios y por la fe del observador. En la tipología cristiana, la cruz ocupa el lugar de aquella serpiente, un instrumento de humillación que, paradójicamente, se convierte en canal de la vida cuando la mirada se dirige allí con fe. Mini conclusión: la serpiente de bronce hace visible cómo el juicio puede ser redimido, y cómo la cruz, aun siendo instrumento de sufrimiento y de la ira divina, es también, para quienes creen, fuente de vida. Sigamos ahora a Noé y su arca. Génesis 6:9. La narración del diluvio presenta el arca como el lugar donde la justicia y la misericordia de Dios convergen, un juicio sobre la violencia humana y simultáneamente un acto de preservación para iniciar de nuevo la creación. Hay en las Escrituras una tendencia a leer el arca como figura de salvación. En el Nuevo Testamento, esta analogía aparece con claridad en 1 Pedro 3:20-21, donde el apóstol pone en paralelo el embarcarse en el arca y el bautismo como medio que nos aparta de la antigua desobediencia y nos introduce en una nueva vida. En ese marco conviene presentar una nota lingüística que aparece en el ADN teológico de estas escenas. La raíz hebrea, kafar kofer, a veces transliterada kofer o kippur, posee un rango de significados relacionados con cubrir, reconciliar o expiar. Está presente en contextos sacrificiales y en prácticas cultuales que hablan de expiación, como en Yom Kippur, el día de la expiación. Algunos intérpretes trazan la resonancia entre la idea de cubrir, proteger, resguardar, y la función del arca como cobertura frente a la destrucción. Al tratar estas etimologías, conviene ser prudente. Las equivalencias no siempre son simples, y los matices semánticos tienen debate académico. Sin embargo, es razonable decir que la noción de cobertura aparece en la red simbólica bíblica y ayuda a pensar la arca como espacio de atadura entre el juicio y la gracia. Mini conclusión. El arca es figura de protección y de nuevo comienzo. La lingüística hebrea nos ofrece herramientas conceptuales para entender cómo la idea de cubrir y la de expiar, proteger, se entrelazan en la economía de la salvación. La lectura tipológica que hemos ido trazando hace que los elementos repetidos, escalera, arca, sustituto, sacerdote, redentor, serpiente levantada, no sean solo coincidencias literarias, sino piezas de un lenguaje teológico. Cada figura aporta una faceta del misterio. Mediación, presencia, sustitución, intercesión, rescate, y la paradoja de que aquello que señala la culpa puede, por la acción divina, volverse medio de vida. Estas categorías nos llevan directamente a otra pieza legal teológica de la ley: las ciudades de refugio. Números 35, Josué 20. La legislación instituye lugares donde quien causó la muerte sin intención puede huir y hallar protección contra el vengador de sangre. La estancia en la ciudad de refugio preserva la vida del acusado hasta que se realice un juicio justo, y según la ley, hasta la muerte del sumo sacerdote, después de la cual el refugio cesa y el que huyó puede regresar a su tierra. ¿Cómo leer esto en clave de tipología? Algunos intérpretes sostienen que el sistema revela la tensión entre justicia y misericordia. El refugio no elimina la realidad del daño,
pero ofrece un lugar donde la vida puede preservarse mientras se responde con justicia. En el marco cristiano, se ha sugerido que Cristo encarna la ciudad de refugio. Él es lugar donde la culpa no queda sin respuesta, pero donde la vida se conserva mediante la obra sacerdotal y la expiación. La imagen del sumo sacerdote cuya muerte tiene consecuencias para el asilo es compleja. No podemos reducirla a un simple paralelismo sin matices. Sin embargo, al observar que la ley vincula la condición de asilo a una realidad vinculada al sacerdocio, podemos ver cómo los elementos ceremoniales y jurídicos del Antiguo Testamento apuntan hacia una resolución última que el Nuevo Testamento articula en Cristo como mediador y sumo sacerdote. Véase Hebreos y la lectura típica de la obra sacerdotal de Jesús. Mini conclusión. Las ciudades de refugio muestran que la ley ofrece mecanismos de misericordia dentro de la justicia, y la tradición cristiana ve en esas instituciones sombras de la obra completa de Cristo, quien es asiento de seguridad para los que han errado. Si repasamos lo recorrido hasta aquí, notamos cómo las figuras se entretejen, la escala como mediación, el arca como cobertura, Isaac como anticipación del sacrificio, Melquisedec como paradigma sacerdotal, Ruth y Booz como figura de rescate familiar, la serpiente como imagen de cruz, y las ciudades de refugio como combinación de justicia y asilo. Cada una ilumina una faceta, y todas convergen en la función que la Escritura reserva para el Hijo: ser puente, sustituto, sacerdote, redentor y refugio. Esta convergencia no es simplemente una lectura moderna, es la forma en que el canon bíblico se refleja a sí mismo. El Nuevo Testamento lee el Antiguo y encuentra en él motivos que, en su plenitud, se realizan en Cristo. Llegados aquí, conviene detenernos en un principio hermenéutico clave y sensible. La tipología es una manera de lectura teológica que está enraizada en la práctica de la comunidad creyente a lo largo de la historia. Padres de la Iglesia, tradiciones rabínicas y comentaristas medievales y modernos han utilizado estos instrumentos hermenéuticos para mostrar continuidad entre las partes de la Escritura. Eso no implica que cualquier paralelo sea válido, ni que la tipología sustituya al sentido literal del texto. Al contrario, una lectura responsable respeta el contexto histórico-literario de cada pasaje, y desde ahí, evalúa si y cómo pueden entenderse esas figuras como anticipaciones o prefiguraciones. La humildad exegética exige reconocer la diferencia entre lo que el propio texto dice explícitamente y lo que la tradición cristiana ha inferido a partir de diálogos canónicos. Mini conclusión. La tipología es valiosa, porque revela una consistencia teológica dentro del canon, pero debe emplearse con cautela y con apego al texto. Volvamos una vez más a los evangelios y a la proclamación apostólica, porque allí se encuentra la articulación más directa del secreto. Jesús no solo interpreta pasajes, él se presenta a sí mismo como cumplimiento y centro. El Evangelio de Juan, que ya vimos al pie de la escalera, está sembrado de imágenes que conectan con el Antiguo Testamento. El Cordero de la Pascua, la provisión en el desierto, el maná del cielo, la palabra de Dios encarnada. Los evangelistas no inventan estos puentes. Utilizan un tejido simbólico ya existente para exponer la identidad y la misión de Jesús. En las epístolas, especialmente en Hebreos, se hace explícito el salto teológico. Aquello que los ritos, las figuras y las instituciones del antiguo pacto apuntaban lo cumple la persona y obra de Cristo. La conclusión cristiana, sostenida por la lectura canónica, es que la historia de la salvación tiene una coherencia progresiva que culmina y se concentra en el Hijo. ¿Qué significa todo esto para la vida del creyente? Primero, para la devoción. Leer la Escritura con esta perspectiva convierte la lectura bíblica en un continuo descubrimiento de la presencia y la obra de Cristo. Los textos del Antiguo Testamento dejan de ser curiosidades antiguas para volverse ventanas que permiten ver más claramente la obra redentora. Esto transforma la oración.
Cuando se ora con la conciencia de la mediación de Cristo, la oración se vuelve diálogo con quien es puente entre la tierra y el cielo. Cuando se lee la ley, la oración acoge la justicia y la misericordia que Jesús cumple. Segundo, para la predicación y el testimonio, presentar la unidad bíblica no es imponer una hermenéutica rígida, sino abrir a las personas la posibilidad de ver coherencia y sentido en una colección de textos que, de otro modo, pueden parecer desarticulados. Mostrar cómo Babel y Pentecostés se responden, o cómo la serpiente de bronce y la cruz se enjuician mutuamente, ayuda a que el mensaje cristiano no parezca extraño ni aislado, sino históricamente anclado y teológicamente profundo. Tercero, para la práctica ética, reconocer a Cristo como mediador y refugio impulsa a vivir con humildad, justicia y compasión. Si la radiografía bíblica muestra que Dios siempre actúa para rescatar, proteger y restaurar, entonces la comunidad que dice seguirle es llamada a practicar rescate, a ofrecer asilo y a ser agente de reconciliación. La tipología, leída en clave pastoral, empuja a una ética que encarna misericordia con responsabilidad. Antes de llegar al cierre, quiero subrayar una advertencia que hemos mantenido en todo momento. Algunas de estas lecturas pertenecen a tradiciones interpretativas consolidadas y no a secuencias históricas probadas por métodos extrabíblicos. Ciertos motivos, la lectura de María como nuevo arca, por ejemplo, han sido desarrollados más extensamente en ciertas ramas de la tradición cristiana. Presentarlas como lecturas plausibles y valiosas para la fe es legítimo. Afirmarlas como verdades dogmáticas sin matices no lo es. La hermenéutica responsable distingue entre lo que el texto afirma de manera inmediata, lo que la tradición ha extraído, y lo que la meditación teológica propone como síntesis edificante. Entonces, ¿cuál es el secreto que conecta toda la Biblia? No es un código oculto ni una clave esotérica reservada a especialistas. Es la trama mesiánica que recorre la historia sagrada y que la comunidad cristiana reconoce como centro, la persona y la obra de Jesucristo. Las figuras que hemos visto, escalera, arca, sacrificio, sacerdocio, redención legal, serpiente levantada, refugio, no compiten, se iluminan mutuamente. Juntas configuran un discurso que apunta a una solución definitiva al conflicto humano, la presencia restauradora de Dios, mediada por aquel que hace posible la reconciliación. En esta luz, la Escritura deja de ser una suma de piezas desconectadas para convertirse en el relato de cómo Dios, a través de gestos diversos y en distintos tiempos, prepara, anticipa y cumple su plan redentor. Ese hilo rojo no borra las singularidades literarias ni reduce la riqueza del Antiguo Testamento a simples sombras. Antes bien, las exalta, mostrando que su densidad simbólica y legal tiene una culminación que no destruye su valor original, sino que le da un horizonte más amplio. ¿Qué te propongo ahora, en lo práctico? Primero, conserva la curiosidad. Abre el Antiguo Testamento buscando las huellas, y lee el Nuevo preguntando por la plenitud. Segundo, mantén la humildad exegética. Riquezas interpretativas existen, pero la comunidad creyente ha de acompañarlas de prudencia y oración. Tercero, vive la coherencia. Si la Escritura apunta a Cristo, que eso cambie tu manera de orar, de servir y de hablar del Evangelio con otros. Al despedirme, quisiera dejarte con una invitación sencilla. Comparte este descubrimiento, no como si hubieras hallado un secreto para presumir, sino como quien encuentra una verdad que transforma la lectura de la vida. Dime en los comentarios cuál de estas conexiones te sorprendió más, o cuál te gustaría que profundizara en otra ocasión. Comparte este video con alguien que ame estudiar la Biblia. Y si quieres seguir explorando, mira el video recomendado donde examinamos otras estaciones sorprendentes del relato bíblico. Hoy has vislumbrado el secreto que conecta toda la Biblia. Un tejido de figuras y actos que convergen en Cristo, puente,
rescate, sacerdote, cobertura, refugio, y que nos invitan a leer con ojos renovados. ¿Qué harás con esa visión? ¿Permitirá cambiar la forma en que oras, enseñas, conoces y anuncias? Que la contemplación de este hilo nos lleve a una fe más profunda, a una devoción más sencilla y a una vida que refleje la reconciliación que hemos recibido.